Habíamos quedado en esta parte de las definiciones de ángulos alternos internos, ¿verdad? Según tengo entendido, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, pero ¿Ven ahí ustedes la pantalla? Sí se ve, Inge. sí se ve. Ok, gracias. Bueno, como le estaba diciendo, en la última clase vimos estas definiciones de lo que era ángulos internos, ángulos alternos internos. También vimos lo que es recta paralela. Y vamos a proseguir entonces con este teorema, el número 15, que dice: si dos o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas es perpendicular a las otras. Tenemos: si dos o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas es perpendicular. Este teorema creo que no llegamos a enunciar, ¿verdad? Todavía no creo. Ok. Bueno, entonces, Ya hicimos ya ese, profe. ¿sí? Después de las Me parece que definiciones. sí. En el 17 tenemos que estar. Bueno, voy a ver un poco. Ah, sí, el 17. Esta sí, correcto. Esta sí ya demostramos que habíamos trazado desde el punto medio de la recta. Por el punto medio hacíamos pasar una perpendicular y justamente usamos el teorema este. Si una recta es perpendicular a una o más paralelas, es a todas las paralelas. Entonces, por lo tanto, esto es perpendicular en M y en N. Entonces formaba un triángulo rectángulo. Y el ángulo O es igual acá porque ser ángulos opuestos por el vértice. Y como yo dije, trazo por el punto medio, O significa OP es igual OQ. Entonces, en ese momento, yo puedo decir que esos dos triángulos esos dos triángulos son iguales porque tienen la hipotenusa y uno de los ángulos agudos. Este es la hipotenusa y este es el ángulo agudo. Por lo tanto, estos dos triángulos son iguales y son iguales, ¿verdad? Y lo que nosotros queríamos saber es que los ángulos alternos internos son iguales. Eso es, si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, el ángulo P es igual al ángulo Q por ser partes homólogas de figuras congruentes o figuras iguales. Y eso está acá en la demostración de este teorema. Entonces ya lo vimos eso. Pasamos al siguiente, el 17. Esto también ya lo enunciamos. Si dos rectas situadas en un mismo plano forman con una transversal ángulos alternos internos iguales, esas dos rectas son paralelas. ¿Cómo se llama este tipo de teorema? Con relación al anterior. Sería el recíproco, ¿verdad? Porque en el teorema anterior nosotros nos garantizaban dos paralelas que se corta por una transversal y teníamos que demostrar que esos ángulos alternos internos son iguales. Y en este caso dice: si dos rectas situadas en un mismo plano forman con la transversal ángulos alternos internos iguales, esas dos rectas son paralelas. Eso es lo que nos está diciendo
en este teorema. Es el recíproco del teorema anterior. Y el siguiente, si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son iguales. ¿Cuáles son en este caso? Yo tengo mis dos paralelas, AB, una paralela, y CD también es una paralela. En el teorema anterior dice, si dos rectas situadas en un mismo plano con una transversal, ángulos alternos, internos son iguales, por lo tanto las dos rectas son paralelas. O sea que AB es paralela al CD. Y en este caso dice, si dos paralelas son cortadas, dos paralelas A, B y C son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, ¿cuáles serían los ángulos correspondientes? Profesor, ¿no sería el ángulo PQD y después XPB? Sí, esos serían los ángulos correspondientes. Sería este ángulo donde está este puntero y luego este ángulo. Y acá dice el ángulo PBX, que es, VPX, que es VPX, que sería este ángulo, y el otro es el DQX, es este ángulo. Entonces, si yo tengo una paralela, o sea, dos rectas son paralelas, cortada por una transversal, me garantiza que los ángulos correspondientes van a ser iguales. ¿Cómo se llega a una interpretación rápida de este teorema? Yo ya demostré que este ángulo es igual a este, que son los alternos internos, ¿verdad? ¿Cómo llego a demostrar que este ángulo correspondiente, P, por llamarlo, es igual al ángulo Q? Rápidamente. Repito, nosotros si tenemos... Por Este es el teorema, opuesto, ¿verdad? Este es el teorema, ya demostramos que son los ángulos alternos internos. Y en este teorema, yo digo, este ángulo alterno con este interno se alternan internamente, son iguales. Ya está demostrado. Y ahora me dicen este teorema, si las dos paralelas es cortada por una transversal, forman ángulos correspondientes. Quiere decir que este ángulo, el que llamamos VPX, con el DQX, son iguales. Por lo tanto, ¿cómo yo llego a una explicación rápida? por ser ángulo opuesto por el vértice, por ejemplo. Sí, esa es la aplicación. Nosotros ya tenemos demostrado que esto es igual a esto, ¿verdad? Alternos internos. Y este ángulo es igual a este por opuesto por el vértice. Por lo tanto, dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre sí. O puedo ir reemplazando por su igual. Entonces, el Q es igual al ángulo P y el ángulo P es igual a este ángulo que está acá, por ser opuesto por el vértice, por el primer teorema que dimos. Ese es el razonamiento. ¿Se visualiza eso? ¿Se ve? ¿Los demás vieron? ¿O es difícil de interpretar? Se ve, por favor. Bueno, ¿Se entiende? ok. De esto tenemos un corolario que nos dice que si dos rectas situadas en un mismo plano forman con una transversal ángulos correspondientes, esas dos rectas son paralelas.
¿Cómo sería este teorema? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo lo llamaría? Como recién le dije. Sí, en este caso, en el teorema, es un recíproco, exactamente, es el recíproco del anterior. Si dos rectas situadas en un mismo plano y se forman con una transversal ángulos correspondientes iguales, me garantiza que este ángulo es igual a este. Por lo tanto, yo puedo decir por ese corolario que esta recta AB y CD son paralelas. Eso es lo que me está diciendo. Y el segundo, si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos externos situados a un mismo lado de la transversal, así como los internos, son suplementarios. ¿Cuál es la definición de ángulos suplementarios? La suma de esos dos ángulos debe ser Dos rectos. dos rectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese ángulo si yo digo, si yo tengo una paralela AB con otra recta paralela CD, cortada por una transversal XY, los ángulos externos situados a un mismo lado de la transversal, por un lado, así como los internos son suplementarios. Voy al caso externo. Este ángulo y este ángulo Q son los externos, ubicados a un mismo lado de la transversal, dice. Situados a un mismo lado de la transversal. ¿Se ve eso? El DPX es un ángulo externo y el DQI es otro ángulo externo. Quiere decir que este ángulo y esto que recién nombré son suplementarios. O sea que la suma es igual a dos rectos. ¿Y se da esa condición? Sí se da. Porque yo ya demostré que estos ángulos correspondientes son iguales. O sea, este mismo ángulo lo traslado acá por su igual y este ángulo P está aquí. Entonces P más Q es igual a dos rectos. Por lo tanto van a ser suplementarios. Y dice también así como los internos, quiere decir que este ángulo interno con este ángulo debe ser suplementario, ¿verdad? También se cumple. Este es el siguiente teorema que tenemos para demostrar y nos dice que la suma, esto creo que en la primera clase hablamos que nosotros todavía no manejábamos el valor de los ángulos internos de un triángulo, que es la sumatoria de los tres ángulos. En este teorema se va a demostrar que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. A partir de ahora sí nosotros podemos utilizar eso como para demostrar, para seguir resolviendo los ejercicios u otros teoremas. Entonces, la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. Y primeramente, vamos a tener graficado un triángulo ABC. Ese triángulo ABC me dice que la suma del ángulo A más el B más el C es igual a dos rectos. Por una condición, ¿se acuerdan de una de las axiomas? Que toda recta puede ser prolongado a ambos lados, a cualquier dirección. Entonces, esta recta yo digo prolongo hasta un punto X. Prolongo. Y luego por un punto B, trazo una paralela al AC. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer enunciando. De un punto exterior a una recta puede trazarse una paralela y solo una. Entonces, por ese punto agarro y trazo una paralela BI. Eso es lo que me está diciendo acá. Trace BI, paralela y prolónguese a B hasta X. Entonces,
Yo construí que esta recta ID sea paralela al AC. Yo construí. Entonces, al hacer paralela, y yo dije, prolongo esta recta, ¿cuánto sería la suma de este ángulo XDI y la IBC, que sería este ángulo, y el CVA? Este ángulo más este, ¿qué valor tendría? Dos rectos. Dos rectos. Porque esto es una recta. Yo prolongué el AB, yo dije prolongar, por lo tanto, y ahí escribo XVI más IBC más CVA es igual a dos rectos. El todo es igual a la suma de sus partes. Y ahí puedo escribir eso. Y como yo construí que esta recta IB sea paralela, el ángulo A, ¿cuál sería su igual acá? El XVI, este ángulo, ¿sí? Este sería el ángulo A. Sí, profe. ¿Y por qué? ¿Por qué condición? ¿Por qué yo digo que este ángulo es igual a este ángulo que tenemos? Porque se ¿Cómo se llama ese? porque BI se construyó paralelo a AC y se prolongó a B hasta X, y entonces tienen que ser iguales también. El ¿Son ángulo entre ángulos correspondientes, sería? Correcto. Eso sería porque yo construí paralela. Entonces yo tengo una paralela y otra cortada por una transversal, forman ángulos correspondientes iguales. Es un teorema anterior. Entonces yo me garantizo que sí o sí este ángulo A es igual al ángulo XVI. Y de la misma manera, el IBC, ¿qué relación tiene con este ángulo C? Alternos e internos. Alternos internos, exactamente. Yo tengo paralela AC, paralela XBI, y estos son alternos internos. Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Por lo tanto, este ángulo donde está el mouse es el ángulo C. Y acá tengo el ángulo B. El ángulo B más el ángulo C más el ángulo A me da 180 grados, porque esto es un ángulo de lados colineales o igual a dos rectos. Por eso la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, sea cual sea, siempre va a ser dos rectos. Y la demostración es por rectas paralelas. Y aquí está la demostración. Si quiere, lo vuelvo a repetir. Sí, por favor. Bueno. ¿Me permiten traer un poco de agua, por favor? Y ya vengo. Dale, por favor. Está hablando tiene la ya. Ya vine acá, por favor.
Bueno, ya estoy de regreso. Quedamos en que en este teorema está la letra D y se demuestra, por lo tanto, vuelvo a repetir acá. Y me dice que la suma de los tres ángulos la suma de los tres ángulos de un triángulo, la suma de los tres ángulos internos, o sea, los tres ángulos que tiene un triángulo, es igual a dos rectos. ¿De dónde sale eso o cómo se llega a demostrar teniendo la condición de un triángulo de uno de sus lados, cualquiera de sus lados, yo agarro y prolongo? Yo puedo prolongar diciendo que toda recta puede prolongarse o extender en ambas direcciones. Eso es a través de un postulado. Y también de un punto exterior. Un punto exterior es B, es un punto exterior a esta recta. Por un punto exterior a una recta dada se puede trazar una paralela. Sí, se puede y yo lo trazo una paralela. Eso es por construcción, yo trazo esa paralela. Muchas veces tenemos que buscar puntos o condiciones que puedo trazar. Yo no puedo trazar para solucionar, puedo decir algo que no es la realidad, pero por decirte a ustedes o los alumnos muchas veces, para solucionar en un problema dice, trazo la recta BI tal que este ángulo sea 32,5 grados. Con ese él ya solucionó su problema. Él nomás traza, pero no es porque él trazó este ángulo ya es 32. O sea, acá debe ser cierta que de un punto exterior a una recta puedo trazar una paralela. Sí, trazo y cualquiera puede hacerlo. Entonces, y no hay otra paralela, solo una. ¿Qué pasaba si de un punto podían pasar dos paralelas? Esas dos paralelas se encontrarían, eso tampoco es cierto. Entonces, de un punto exterior a una recta dada, solo una paralela puede trazarse y solo una. Por lo tanto, tenemos que este ángulo es el ángulo correspondiente con A, correspondiente entre paralelas. Por lo tanto, A es igual al XVI. Y el IVC es igual al ángulo C. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas. Entonces queda demostrado que esto es el ángulo B, esto es el ángulo C y esto es el ángulo A. Entonces el ángulo A más C más B es igual a dos rectos. ¿Por qué? Porque yo dije que la recta prolongaba hasta un valor X y esta recta o este ángulo de lados colineales tiene un valor de dos rectos, lo que está escrito acá. Y por lo tanto, cambiando por su igual, el XVI, que es igual al ángulo A, y el IVC, que es el ángulo C, yo puedo decir que el A más B más C es igual a dos rectos. Y esto es válido para cualquier tipo de triángulo. Esa sería la demostración. ¿Hay alguna consulta más? ¿Algo que no quedó pendiente? No tengo problema en repetir. Profesor, Sí, el ángulo A es igual a XBI porque se considera que son iguales, ¿verdad? En este teorema. o sea, se considera que son iguales, pero tiene que haber un motivo. Yo no puedo decir es igual. ¿Y por qué? Porque parece. No puedo. ¿Por qué es igual el ángulo A con el XBI? Y ese, por ejemplo, de eso otra vez hay un teorema que ya se dio antes y con ese se demuestra que A es igual a XBI, ¿verdad? Sí, se demostró recientemente ese teorema.
¿Cuál es el teorema? ¿O qué tipo de ángulos son? ¿Alguien le puede ayudar? Correspondiente, profe. Son ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Por definición de ángulos correspondientes, sabemos lo que quedan. Está eso acá. O sea, la clase pasada les dije acá. Hay que atender bien los tipos de ángulos cuando tengamos dos rectas que se cortan. Los ángulos correspondientes eran este ángulo, el el C con el G, el B con el F. Externos pueden ser estos, internos son estos, alternos internos A con G, D con F, alternos externos V con H. Entonces lleven y practiquen y mastíquense bien esto, o si no vamos a tener problemas con los teoremas, porque es tan sencillo esta demostración, porque esto es un ángulo correspondiente. Yo tengo una paralela, una recta que es paralela con esta y le corto una secante. Entonces es tener esa condición de que ángulos correspondientes son iguales y ángulos alternos internos son iguales. Pero si ustedes no visualizan o no captan esos ángulos al formarse o al cortarse dos rectas paralelas con una transversal, va a ser muy difícil. Y ahí ya no es problema de la demostración de este teorema, sino es definición nomás, de conceptos, es conceptual. Profesor, y entonces, Sí. por ejemplo, entonces ahí son correspondientes porque AB hasta X es como si fuera una transversal y AC y XB serían como las paralelas y AX Así. sería como la transversal que les corta y por eso se aplica ese concepto de que se nombró recién, ¿o no? Sí, sí. Por eso yo dije, vuelvo a repetir, esto lo que está a trazos no está, porque esto es el triángulo A, B, C. Primeramente, ¿qué hago? Prolongo la recta AB. ¿Puedo prolongar una recta AB? Sí puedo, por un postulado que dice toda recta puede prolongarse. Y yo prolongo acá, prolongo hasta un punto X. Ya tengo la parte de abajo. Y después digo, por un punto exterior, el punto B es un vértice. La intersección de dos rectas es un vértice. Es único este punto. Por este punto que está externo a esta AC, es externo. Sí, me garantiza que es externo porque es un vértice. Porque un vértice de un triángulo no puede estar en el lado. Entonces me garantiza que es externo. Entonces, de un punto exterior a una recta puede trazarse una sola paralela y una sola paralela. Entonces, garantizo que DI es paralela al AC. Yo construí y lo hice de esa manera. Entonces, el ABX que yo construí es un ángulo de lados colineales y sumo este ángulo más esto es igual a dos rectos, lo que está acá. Y ahí empiezo a mirar y yo digo, este ángulo A es un ángulo correspondiente entre paralelas. ¿Cuáles son mis paralelas? Es esta recta y esta. ¿Y cuál es la que le corta? Es esta. Por lo tanto, son iguales. Ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales. Y escribo eso. Eso dice seguramente en el 102. Vamos a mirar qué dice el 102. 102. Si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son iguales. Y escribo, pongo acá entre paréntesis, acá. Y escribo lo que dice el 102. Si dos paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son iguales. Cierro. Luego escribo C es igual al IBC. ¿Por qué? Abro paréntesis y escribo
los ángulos los ángulos alternos e internos que forman dos paralelas que se cortan por una transversal son iguales. Cierro el paréntesis. Y ahí digo, escribo A, X, BI, X, BI es igual a A. Acá está. El ángulo C es igual al IBC. Entonces reemplazo A más C más B sería igual a 2 rectos. Pero esto movió nomás el orden, que tampoco implica un cambio. Entonces, toda cantidad puede ser reemplazada por su igual. Y voy cambiando acá. Y voy demostrando que la suma del ángulo A, B y el ángulo C es igual a 2 rectos. ¿Quedó claro? Sí, brother. Sí, profesor. De este teorema se desprende dos corolarios. Y tenemos que si dos ángulos de un triángulo son respectivamente iguales a dos ángulos del otro, el tercer ángulo del uno es igual al tercer ángulo del otro. Ese sería un corolario. Al tener dos ángulos iguales, yo garantizo que el tercero también es igual, porque la suma me tiene que dar 180 o dos rectos. Entonces, si yo tengo en un triángulo dos ángulos iguales y son respectivamente iguales a los otros dos en el otro triángulo, esos dos triángulos van a tener los tres ángulos iguales. Por lo tanto, el tercero del uno va a ser igual al tercer ángulo del otro. Y también tenemos el siguiente corolario que dice: un triángulo no puede tener más de un ángulo recto ni más de un obtuso. Eso está claro porque la suma siempre tiene que ser dos rectos. Entonces, si un triángulo tiene dos ángulos rectos, con la suma de esos dos ya va a tener dos rectos. Y el tercer ángulo ya no cuenta. Entonces, y el otro dice ni más de un obtuso, con más razón. Si el obtuso es mayor a 90, mayor a un recto, si yo sumo eso, va a tener mayor a dos rectos. Y yo sé perfectamente ahora, y puedo demostrarlo, que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo como máximo o único valor va a tener dos rectos. ¿Se entienden esos dos corolarios? Que se desprenden del teorema anterior que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a dos rectos. Profe, Sí. hay un compañero va a hablar ahora. Ok. Habla, sigue, Luisita. Bueno, profe, y el Sí. corolario 2 se cumple porque, por ejemplo, si es que hay dos ángulos rectos, o dos rectos, perdón, entonces ya va a ser un cuadrilátero, ¿verdad? O ya se va a formar otra figura geométrica, mejor dicho. No, o sea, no estamos hablando de formar otra figura. Estamos diciendo que la suma de los ángulos estamos garantizando que la suma es 180 grados o dos rectos. Y ese corolario me dice que
no puede tener más de un recto. O sea, ¿qué pasa si mi ángulo A y mi ángulo B vale un recto, por ejemplo? ¿Cuánto ya va a sumar A y B? 180. Y el O lado dos C, rectos. entonces, ¿y el lado C cuánto va a valer entonces? No vale nada, porque la suma máxima o los tres me debe dar 180. Entonces, por ese motivo no puede haber más de dos ángulos rectos. Y en el obtuso también. No puede haber dos obtusos, porque sumando dos obtusos ya paso los 180. Entonces, cuando hay solo un ángulo obtuso, entonces un obtuso, los dos ángulos restantes deben de ser agudos sí o sí, entonces para que dé dos rectos. Correcto. Esa nomás era mi duda. Gracias, profesor. Profe, tengo una duda. Sí. Ángulos obtusos, ¿qué englobaba? ¿Acaso obtuso no englobaba también ángulos agudos? Por si acaso, no sé si me estoy equivocando. No, ángulo agudo, hablando en términos comunes y sencillos, es menor a 90. Está de 0 a 90, digamos, agudo. 90 es ángulo recto. 90 a 180 sería ángulo obtuso. Y oblicuos, ese Ya, término que vimos es oblicuo, es aquel ángulo agudo y obtuso. ya, profe, ya, me confundí, no, perdón. Oblicuo. ¿Podés repetir esa parte, profe? De los ángulos. Sí. Eso ya está en la teoría, pero vuelvo a repetir. ¿Cómo se le llama al ángulo que tiene menor a 90 grados? Agudo. Agudo. Ángulo agudo. El ángulo que tiene 90 se le llama ángulo recto. Y el ángulo que tiene mayor a 90 y menor a 180 se lo llama obtuso, ¿verdad? Esas definiciones veníamos del colegio, veníamos sabiendo. Solamente le agregamos una definición que le llamamos ángulos oblicuos a los ángulos agudos y a los ángulos obtusos, o aquel ángulo que no es recto. Eso era. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, profe, gracias. ¿Hay algo más? Les pido por favor que vayan leyendo. Sé que tienen otras materias y es un compromiso que ustedes tomaron en ser estudiantes de ingeniería. Y es un compromiso que hay que cumplir, o si no, se nos va, o sea, se les va a desmoronar la muralla. Es conceptual esto, o sea, no podemos estar dudando. Dedíquenle un poco más de tiempo. Sí, O profe. es muy complicado, no se entiende este virtual, o qué tengo que mejorar, no sé, o quieren que le haga un video, o sea, yo puedo hacer una pizarra y estoy explicando esto, ¿verdad? Pero no sé, no me parece tan bien. Yo prefiero que las clases sean un poco más interactivas. Pregunta, paramos, consultamos, vuelvo a repetir. Creo que eso va a ser más dinámico de que yo grabe mi clase y esté todo ahí alzando en el Classroom, ¿verdad? Nosotros vamos a tener ejercicios, profesor. Sí. Es más, yo ya les dije lo la clase pasada. La clase pasada fue que hay montones de ejercicios que podían hacer. Ya en la primera clase ya había ejercicios de la utilización del triángulo. ¿Se acuerdan? Trazar una recta perpendicular, hacer la bisectriz de un ángulo. Todo eso ya había. Usen esas herramientas para que se pueda memorizar y captar mejor el concepto de bisectriz, perpendicularidad, además. Después ya había ejercicios, por ejemplo, le hablamos a la página 29, creo que era,
no me acuerdo, no, 33. Por ejemplo, hay ejercicios, dice, suponiendo que AC y BC son iguales, son dos rectas iguales, demostrar que los ángulos M y N son iguales, dice. O sea, acá hay un ejercicio. En esta página 33, por ejemplo, ahí ven, hay varios ejercicios que son demostraciones del teorema anterior. Y fíjense que ¿cuántos teoremas hay antes de la página 33? Hay solamente 4 teoremas. ¿Qué son esos? Vamos a repetir esos 4 teoremas. El primero era ángulos opuestos por el vértice. El segundo teorema, si dos lados y el ángulo comprendido son iguales en un triángulo, también es iguales son los triángulos. El tercero, son iguales si tienen respectivamente un lado y los ángulos adyacentes. El tercero. Y el cuarto, en todo triángulo isósceles los ángulos opuestos a lados iguales son iguales. Esos son 4 teoremas y después de esos 4 teoremas hay un montón de ejercicios que ya pueden ir haciendo, que es directamente aplicación directa de ese teorema. Vamos a seguir. Nosotros ahora estamos en el teorema 20 por ahí. Más ejercicios hay en la página 37. 2 teoremas después. Vamos a seguir el libro en la página 44. 2 teoremas después. O sea, en total ya tenemos 12. Hay 3 ejercicios otra vez para ir enfocándose más. Y luego ya en la página 52 hay más teoremas. Más teoremas de estos que estamos dando ahora mismo. Los ejercicios tienen mucho para resolver. Y yo les puedo asegurar, yo puedo parar mi clase, mi teoría hoy y mañana voy a empezar a resolverla. Usted voy a alzar el PDF, cómo se resuelve, pero no lo van a aprender hasta que ustedes no lo hagan. A mí me pasó, ya les conté mi experiencia. Estudié 22 días para el primer parcial y me fui y hice 0. No quiero que les vuelva a pasar nomás. Entonces, parece todo tan fácil, parece, pero no lo es. Se confunden todos, se van a confundir todo el nombre de los teoremas, axiomas, postulados, se ama guarará. Bueno, basta de plagueos. Profe, Sí. Tengo una duda, profe, ¿cuáles son? Hay pocos teoremas que debemos demostrar. Sí. Son como 3 o 4 por ahí. Hasta ahora 2 o 3 nomás creo. Entonces, 3 nomás. Entonces, el primero ese de... Vamos a hacer un repaso. Ahí cuando yo les deje esto en el PDF, o sea, esta clase, ahí aparece, por ejemplo, la E, que es un enunciado. Esto es una D, que está demostrado. Y en el libro 1 creo que hay 10 máximo, 10 teoremas. Profe, los que tienen la E nosotros tenemos que saber, así, saber, y la D se presentaría en el examen como para demostrar. Sí, por ejemplo, vamos más atrás, ejercicio, teorema que ya vimos, ¿verdad? Si dos paralelas o más si 2 o más rectas son paralelas, toda perpendicular a una de ellas es perpendicular a las otras. Esto es necesario saber para la aplicación de los siguientes teoremas, pero yo no le voy a pedir la demostración de este teorema, no le voy a pedir esto, pero sí o sí tenemos que saber. Entonces, en este teorema que dice la D, yo lo que le voy a hacer es, en el examen, ¿qué va a aparecer? Demostrar, va a decir acá, si 2 paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Y eso va a decir y va a aparecer ni esto, así, acá va a estar la palabra demostrar. Si 2 paralelas, acá va a decir tema 1, y ahí dice demostrar. Si 2 paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Así va a aparecer. Entonces, ¿qué es la primera medida que tienen que hacer? Es de este enunciado, tienen que sacar
la gráfica. Entonces tengo que trazar una recta que es paralela a la otra y le pongo una transversal. Y le llamo A, B, C, D, X, Y. Y ahí yo digo, este ángulo, el ADC, es alterno interno con esto. Y tengo que demostrar que son iguales. Hago la hipótesis, hago mi tesis y empieza la demostración. Fíjense, este enunciado nomás se va a aparecerle a ustedes. Y ya tienen que saber o captar la imagen. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, acá hay otro concepto de ángulo externo. ¿Cuál es el ángulo externo? Dice, el ángulo externo de un triángulo es el formado por un lado y la prolongación del otro. Fíjense este concepto, ángulo externo a un triángulo. Es aquel formado por un lado y la prolongación del otro. Formado por un lado y la prolongación del otro. En la gráfica, acá, ¿cuál sería mi ángulo externo? Yo tengo un triángulo ABC y dice ángulo externo es la que se forma prolongando uno de los lados y lo que queda del otro lado. ¿Cuál sería? Formado por un lado y la prolongación del otro. XVI. Profesor, Sí. ¿no puede trazarse, por ejemplo, en AC, prolongar esa recta y después otra vez prolongar la recta CB y después con eso se llama otro ángulo externo? ¿O no está bien así? No, o sea, yo puedo prolongar cualquiera de los lados. O sea, como está graficado ya acá, hay que utilizar lo que ya está graficado nomás para que se pueda ver más. AB dice, ángulo externo es lo que queda de un lado de un triángulo formado por un lado y la prolongación del otro. Profe, Sí, yo entiendo eso como ponerle prolongadas AB y el ángulo que queda entonces va a ser XBC. correcto. Este ángulo. Ese es el ángulo externo. Entonces, si yo tengo un lado, prolongo y con lo que forma del otro lado, es el ángulo externo al triángulo. ¿Qué pasa si yo prolongo acá? Prolongo acá y se me va a quedar este ángulo externo acá. Y si yo prolongo acá o este también prolongo, voy a tener un ángulo externo acá. Si prolongo esto acá, voy a tener un ángulo externo en este punto. Si prolongo este lado, mi ángulo externo va a ser acá. O sea, cualquiera de los ángulos externos. O sea, forma prolongando uno de los lados y con lo que te queda del otro. ¿Sí? Ese es ángulo externo. Y tiene por valor, todo ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los internos opuestos, dice. Todo ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los internos opuestos y por lo tanto mayor que cada uno de los dos. Bueno, vamos al ángulo externo. Dijimos, prolongamos AB, tenemos acá y lo que le queda al otro sería esto. Este ángulo. ¿Qué sería para nosotros? Este ángulo que era igual. A. ¿Y este ángulo? C. C. C.
¿Y qué son A y C para el ángulo externo? Son sus valores, ¿verdad? La suma de este ángulo más este, A y C, es un ángulo externo. Entonces te dice, todo ángulo externo tiene por valor la suma de los interiores opuestos. Yo considero el punto B, entonces los interiores son A y C. Si yo veo mi ángulo externo acá, prolongo en este sentido, la suma de ese ángulo externo de este valor es C más B. Y ya sé, de los interiores opuestos. Y si yo prolongo el C, la suma de ese ángulo externo que me queda en este punto va a ser igual a más B. Por este teorema se demostró que este ángulo externo, nosotros dijimos, este ángulo A es igual a este por ser correspondientes. Y este ángulo es igual al ángulo C por ser alternos internos. Entonces yo sé perfectamente que este es el ángulo A y este es el ángulo C. Y mi ángulo externo es todo esto, entonces es igual a la suma del ángulo A más el ángulo C. ¿Está bien? ¿Repito otra vez o no? Sí, profe, por favor. Ángulo externo ya está bien claro, ¿verdad? No hace falta ya definir o sí. Sí, profe, a mí al menos me quedó claro. No quedó claro. Sí quedó claro. Bueno, ángulo externo se forma prolongado, prolongando uno de los lados con lo que queda del otro ángulo. Eso es el ángulo externo. ¿Y qué valor va a tener ese ángulo externo? Entonces vamos a ir a esta grafiquita. Aquí, el ángulo externo es, agarro uno de los lados, prolongo, y lo que forman con el otro lado. Este es el ángulo externo. ¿Qué valor tiene este ángulo? Ustedes me van a decir el XVI más el YDC es igual al ángulo CBX. El todo es igual a la suma de las partes. Este ángulo es igual al ángulo A por ser correspondiente entre paralelas. Y este ángulo es igual al ángulo C por ser alternos internos. Eso ya demostré también. Entonces yo sé que el ángulo externo, este ángulo externo es igual a A más C. ¿Qué es A más C? Son los ángulos internos opuestos a ese ángulo exterior. Si yo tomo el ángulo A y de ahí prolongo, entonces voy a tener mi ángulo externo acá. ¿Y cuál sería el valor de eso? Es la suma de C más B. Si prolongo esta recta y me formo un ángulo externo acá, a este triángulo, la suma de este valor o este ángulo externo va a tener la suma de A más B. Eso es ángulo externo. Vuelvo a repetir. A mí ya me quedó claro, profe, gracias. Ya me quedó claro también, profe. Claro, profe, sí. Bueno, genial. Entonces, ya estamos en ángulo externo. Es la que forma un lado y la prolongación del otro. ¿Y qué valor va a tener? La suma de los interiores opuestos. La suma de los interiores opuestos. Acá, es más, les doy tres teoremas como tarea. Les voy a dejar acá, pero quiero que copien. Por favor, tomen nota, así van a ir aprendiendo mejor y van a entender. Y así va a aparecer en estos que son de T, que tienen la tarea, también entran para los exámenes parciales o finales. Lo que tienen la letra D, que se demostró en clase, y la letra T, que llevan ustedes como tarea, son los teoremas que pueden salir en los exámenes parciales y finales.
Y lo que tiene la letra E es solo enunciado, es para conocimiento. ¿Está bien? Entonces, Sí. en los exámenes o parciales, solo salen ejercicios para demostrar los teoremas y eso, ¿verdad? No, vamos a partir conceptualmente. Los teoremas no son ejercicios, o sea, son demostraciones de teorema. Y las demostraciones de teorema, esta teoría vale un 50%. Vamos al caso, si eventualmente son cuatro temas, 2 temas van a ser de demostrar tal cosa. 2. Y 2 van a ser ejercicios. Otro 50%. Y los ¿Sí? ejercicios son los que están más o menos en el libro, ¿verdad? Lo que está en el libro, así mismo. Ok, gracias, profe. Profe, entonces estas que Sí. tienen T, debemos saber enunciar y demostrar. Total, sí. Tienen que hacer como está en el libro. Vamos a suponer el primero. Dice, la suma de 2 lados cualesquiera de un triángulo es mayor que el tercer lado y la diferencia menor. Entonces ustedes van a escribir un triángulo ABC, ¿verdad? Un triángulo ABC, y a partir de ahí van a decir que el lado A es igual a esto, el lado AB, y deben hacer que la suma, dice, el lado esto más esto, el BA más el CA debe es mayor que el otro lado. Y la diferencia menor. Pongan la hipótesis, es lo que tienen, y luego abajo la tesis, a qué tienen que llegar. Y luego la demostración, escribiendo uno y el concepto al lado del por qué van escribiendo. Estos teoremas está en el libro está demostrado. Lo que yo quiero, o lo que nosotros pretendemos acá como docente de la cátedra, es que por lo menos ahora ya tienen como 20 teoremas, o sea, 19 teoremas anteriores, y el 20, 21 y 22 se toman ustedes su tiempo de media hora, 1 hora por cada uno, escribir, entender bien, para que no les cueste el día de mañana en un examen parcial de demostrar, porque solamente con ese enunciado ustedes deben ser capaces de realizar la gráfica y demostrarlo. ¿Sí? Dale, profe. Yo mañana les adelanto, mañana tengo un viaje a una zona que hay muy baja cobertura de señal. Voy a tratar de salir antes de las 4 horas. Si no me estoy conectando, por favor, me tengan un poquitito de paciencia, pero me voy a tratar de conectar apenas pueda, ¿sí? Dale, profe, no hay problema. Dale, profe. Bueno, queda estos 3 ejercicios, o sea, estos 3 teoremas a cargo de ustedes para demostrar, y cualquier consulta que la tengan me pueden enviar al correo la demostración que están haciendo, si es el camino correcto o si está bien. Yo no creo lo que la pifien en la demostración, porque está en el libro. La demostración está en el libro, o sea, no es que ustedes se van a inventar, buscar algo en internet ni nada. Solamente está en el libro. Lo que yo quiero es que ustedes transcriban lo que está en el libro y puedan comprender y entender la metodología de lo que es la demostración de teoremas en geometría. ¿Ok? Sí, profe. Ok, bro. Sí, profe. Bueno, quedamos hasta acá y continuamos mañana, ¿sí? Profe, tengo una consulta antes de que te vayas. Sí, sí. Profe, los teoremas del 2 al 6 son solamente para anunciar. Sí, creo que sí. Creo que sí.